Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la tercera web conferencia del curso de Sistemas Dinámicos. Listo, entonces, iniciando, lo que vamos a hacer es mirar la guía. Ya después de mirar la guía, les explico cómo solucionarlas y si tienen alguna duda, pues me interrumpen de una vez para ir aclarando todas las dudas que tengan. Entonces, entramos a la etapa 3, la cual es analizar el comportamiento transitorio y estacionario de sistemas en el dominio de la frecuencia. Esta actividad es de grupo colaborativo, es el segundo momento de los tres momentos intermedios, es el segundo. La actividad tiene una puntuación de 115 puntos. Dio inicio la actividad el 3 de mayo, hace 2 días, y finaliza el 30 de mayo. Tienen 25 días para darle solución a esta actividad. Como resultado de aprendizaje se espera conseguir analizar la respuesta transitoria y estacionaria de sistemas en el dominio de la frecuencia mediante la transformación, mediante la aplicación de transformada de Laplace y criterios de estabilidad del sistema. Segundo resultado de aprendizaje es modelar los diagramas de bloques que representan los sistemas dinámicos mediante el uso de herramientas de software. Vuelvo a recalcar, el software que estamos usando es el de MATLAB. La parte independiente de esta actividad nos dice, la actividad consiste en dar solución al ejercicio seleccionado del anexo 2, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Ya ustedes tienen un ejercicio escogido del anexo 2, deben seguir trabajando con el mismo, ¿vale? Para que lo tengan presente. Revisamos el anexo 2. Es similar al anexo que ustedes ya tenían anteriormente. Lo diferente es esto, que acá ya se les da la ecuación diferencial en el dominio del tiempo. Ustedes deben de continuar con esta expresión que está acá. Cada uno de los sistemas tiene sus ecuaciones. Entonces, el punto de partida es esta ecuación diferencial para la solución de esta tercera actividad, para que lo tengan presente. Nos dice el primer punto. Cada estudiante continúa con el mismo sistema seleccionado del anexo 2, tomando como base para este desarrollo el modelo matemático obtenido en el dominio del tiempo de la etapa 2. Como les dije, ya se les da el dominio del tiempo, entonces este es el punto de partida. Para esta información también la colocan en el foro, por favor, o sea, el ejercicio que van a, bueno, con el que van a continuar, que es el mismo de la actividad anterior. Para el sistema seleccionado, aplicar principios físicos y matemáticos que le permitan obtener el modelo matemático del sistema en el dominio de la frecuencia. En esta web se les explicará cómo obtener el modelo matemático en el dominio de la frecuencia. Más adelante les mostraré. Como tercer punto, obtener la ecuación que representa la función de transferencia del sistema, interpretando de forma adecuada la entrada y la salida del sistema seleccionado. También les explicaré cómo obtener esta función de transferencia ya con la ecuación en el dominio de la frecuencia. Determinar la estabilidad del sistema aplicando el criterio de Rowe-Hurwitz. Este criterio lo veremos más adelante. Vamos a tener un CIPAS la próxima semana.
Ahí les explicaré esto y entraremos más a fondo para cómo darle desarrollo a los ejercicios. Como ustedes saben, acá en la web se da como un vistazo general a todos los temas para poder dar solución a la actividad y en el feedback profundizamos un poco más. Como segundo punto es determinar el comportamiento transitorio y estacionario del sistema. Este comportamiento transitorio y estacionario, hay unas ecuaciones para poder más o menos interpretar cómo se va a comportar el sistema. También las veremos en esta web. Como sexto punto, generar el diagrama de bloques que representa el modelo matemático del sistema seleccionado, teniendo en cuenta que una vez transcurridos los primeros 5 segundos, el sistema recibe una señal de perturbación que altera en una unidad la señal de entrada, aumentando así su valor. Acá es el mismo bloque de perturbación, pero esa perturbación se le va a aplicar ya es a la función de transferencia del sistema. Igual de esto se mirará a grandes rasgos. Ya como séptimo punto es crear y publicar un video en su cuenta de YouTube donde evidencie la interpretación del estudiante respecto al comportamiento del modelo obtenido mediante la representación del software especializado. Como dice acá, deben, pues sí, explicar brevemente el trabajo, pero donde se deben enfocar en sus explicaciones en esta parte. Ya en el modelado utilizando diagrama de bloques, explicar qué es lo que está pasando, qué nos muestra la gráfica. Vi que en algunos trabajos nosotros estamos hablando de sistemas estables, entonces él va a tener un comportamiento y finalmente va a quedar en una línea horizontal. Y él se va, bueno, no es de esa forma, pero él va a llegar a un punto donde va a quedar una línea horizontal estable. Habían unos que solo graficaban esta parte. Entonces, si se fijan, no van a tener el comportamiento del sistema, porque la idea es que él llegue al punto de estabilización. Entonces, cuando estén graficando, por favor, colocar un tiempo suficiente para que el sistema logre estabilizarse. Listo, un tiempo suficiente. Deben tener en cuenta cuál es ese tiempo. Entonces, para que hagan eso, por favor, porque me muestran gráficos a la mitad y uno cómo va a poder explicar esa parte. Ah, no estaban viendo. Ah, sí, sí lo estaban viendo. Entonces, para que lo tengan presente, por favor. Y en la parte del trabajo colaborativo, el grupo colaborativo debe elaborar un informe a entregar con el consolidado de las actividades realizadas, de acuerdo con las indicaciones dadas. Quiero hacer énfasis, vamos a ver si acá está. Importante, colocar el nombre de la persona que está desarrollando el punto. Entonces, estamos bueno, en este inciso, colocar el nombre y ahí sí el sistema. Nombre de la persona, el sistema. Nombre de la persona, el sistema. Por favor, importante colocar los nombres porque después me ponen a adivinar de quién es la parte que está ahí en el documento. Y es importante, todos los trabajos colocarle el número de grupo también para yo poderlos identificar más fácil, porque hay muchos que me colocan solo el nombre, en cambio que con el número de grupo ya puedo encontrarlos un poco más rápido. Nos dice acá, para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que en el entorno de información inicial deben acceder al tutorial para acceder a la licencia de MATLAB para descargar el instalador, el cual se encuentra en el foro de noticias. Acá le dicen dónde está el video para que ustedes puedan, si no han instalado MATLAB o descargado, no, si no han descargado, ahí hay una explicación de cómo obtener la licencia para que puedan utilizar MATLAB. En el entorno de aprendizaje encontrarán socializar e interactuar en foro de trabajo colaborativo del grupo para compartir avances, realimentar el trabajo de los compañeros y construir la solución del trabajo grupal. Y ya en el entorno de evaluaciones entregar el informe desarrollado de las actividades en formato PDF. Muy importante, por favor,
cuando vayan a subir el consolidado del trabajo al entorno de evaluación, cambiarle el formato, dejarlo en punto PDF. Ya las evidencias del trabajo independiente, desarrollar procedimental, desarrollo procedimental para la obtención del modelo matemático que representa el sistema seleccionado en el dominio de la frecuencia. El proceso matemático para obtener la ecuación en el dominio de la frecuencia, eso lo van compartiendo ahí en el foro. Desarrollo procedimental para determinar la estabilidad del sistema y su comportamiento transitorio estacionario. Diagrama de bloques diseñado en MATLAB equivalente al modelo matemático obtenido para el sistema en el dominio de la frecuencia. Estas son las evidencias del trabajo independiente. Y el siguiente punto es enlace del video publicado en YouTube por la interpretación del estudiante respecto al comportamiento del modelo obtenido. Cada estudiante debe realizar su video y compartirlo y bueno, y dejarlo al menos en el trabajo consolidado que van a entregar. Evidencias del trabajo grupal. Importante documento en formato PDF, debe tener portada, objetivos, procedimiento matemático para obtener modelos matemáticos del sistema seleccionado en el dominio de la frecuencia. El procedimiento lo colocan, el nombre de la persona que lo desarrolló y el sistema. Ahí colocan el procedimiento. Pues iría procedimiento matemático para determinar la estabilidad del sistema seleccionado, analizando su comportamiento transitorio y estacionario, igualmente el nombre, la solución de este punto. Y por último iría el video que subieron en YouTube con la interpretación del sistema, el nombre, el video que hayan subido, el link del video, al menos 2 conclusiones, referenciación APA. Listo. Acá otras cosas para tener en cuenta. El procedimiento matemático debe realizarse utilizando el editor de ecuaciones en Word. Importante, no aceptan imágenes de procedimiento y debe ser directamente desde el editor de ecuaciones. La respuesta a cada uno de los elementos solicitados, los que se nombraron anteriormente. Antes de revisar el producto solicitado, mirar que cumpla con todos los requerimientos señalados de la guía de actividades. El enlace en YouTube también importante, verificar que sí esté funcionando, porque algunas veces me envían links que están caídos o de pronto que los copiaron mal, los copiaron y lo pegaron mal. Debe tener que se escuche, por favor, ustedes mismos después de subirlo, escúchenlo, o bueno, antes de subirlo lo escuchan, y tener la cámara activa, porque hubieron algunos videos que no se escuchaba casi. Entonces, tener presente eso, que por favor se escuche. Compartir en el foro el trabajo colaborativo de manera oportuna, el desarrollo de las actividades independientes para que puedan ser retroalimentadas a tiempo y para que el estudiante encargado en compilar la pueda ajustar en un documento PDF. Ya en la parte colaborativa, todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. En cada grupo debe elegir solo un integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente. En el entorno de evaluación, suben el consolidado, por favor, solo un documento. Antes de entregar el producto solicitado, debe revisar que cumpla con los requerimientos que se señalaron en la guía de actividades. Solo debe incluir como autor del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado. Importante esa parte también. Y miramos acá ya rápidamente los puntos, los criterios de evaluación en la rúbrica de evaluación. Aplicar los principios matemáticos y físicos necesarios para obtener el modelo del sistema dinámico en el dominio de la frecuencia. Acá es tan solo el procedimiento matemático y ya la ecuación.
Segundo criterio, aplicar el procedimiento para analizar la estabilidad del sistema en el dominio de la frecuencia. Acá es la obtención de las ecuaciones y acá mirar la estabilidad, si el sistema es estable o no. Como tercer criterio, analizar la estabilidad del sistema mediante el comportamiento transitorio y estacionario. Esto es por medio de unas ecuaciones que vamos a ver más adelante. Cuarto criterio, modelar el sistema mediante diagramas de bloques usando el software especializado. Ustedes ya tienen conocimiento sobre la implementación en diagrama de bloques. Acá lo que se les explicará es cuál es el diagrama de bloques, cuál es el bloque que representa una función de transferencia. Ya las demás conexiones son similares a la anterior actividad. Como quinto criterio, interpretar el comportamiento transitorio y estacionario del modelo obtenido mediante la representación del software especializado, lo que yo les había indicado acá, que esté todo el tiempo, si es un sistema estable, en qué valor se estabiliza, todo eso irlo comentando. Y ya por último, entregar un documento tipo informe final, incluyendo los desarrollos requeridos y todos los ítems solicitados, que son portadas, objetivos, conclusiones, normas APA, que ya se había hecho anteriormente. ¿Hay alguna duda sobre lo que deben hacer en la guía? Aura, Diego, Freddy. No, señor. ¿No? Listo. No, señor. Vale. Entonces, listo. Entonces continúo. Como se dijo anteriormente, estamos en la etapa 3 del curso de sistemas dinámicos. Acá lo que vamos a ver es qué es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es un operador lineal perteneciente a la familia de las integrales de transformación. Es especialmente útil para resolver ecuaciones diferenciales lineales ordinarias, que es las que trabajamos en la actividad anterior, que son esas ecuaciones con derivadas en el dominio del tiempo. Se puede decir que la segunda transformación más utilizada para resolver problemas físicos después de la transformada de Fourier es la transformada de Laplace unilateral y se define de la siguiente forma. Cuando manejamos ecuaciones en el dominio del tiempo, las manejamos con literales negativos. Tenemos una función f de t negativa. Ya cuando hacemos la transformación de Laplace, por nomenclatura, ya empezamos a colocar todas estas variables en mayúsculas para que lo tengan presente. Y ya la t pasa a ser una s, indicando que se realizó la transformada de Laplace. Ya si lo queremos, una de las ventajas es que ya hay tablas de transformadas de Laplace, así como hay para tablas de derivadas, tablas de integrales, también hay tablas de transformadas de Laplace. Entonces, para el curso vamos a utilizar estas tablas de transformadas, aunque son muy poquitas las propiedades que vamos a usar, pero para que sepan que vienen de una tabla de transformadas. O también, digamos, en sus cursos de ecuaciones diferenciales, de pronto lo vieron de esta forma, utilizando el integral, o si no en su curso de cálculo integral, lo pudieron haber visto de esta forma, en su representación en forma integral. También de esta forma llegamos al mismo resultado que obtenemos con la tabla de transformadas, para que lo tengan presente. Donde f de t es una función en el tiempo, f de s es la transformada de Laplace de f de t. S es una variable compleja. Cuando hablamos de variables complejas es porque vamos a tener una parte real, una parte imaginaria. Y como estamos diciendo que es en el dominio de la frecuencia, por eso tenemos acá esta variable W, o también conocida como omega, que nos da una representación directa con la frecuencia del sistema. Tenemos este símbolo similar a una L, que se dice que es el operador lineal de Laplace, así como este simbolito es el operador de la integral. Para lo de Laplace tenemos esta L y estos corchetes tipo llaves, donde va dentro
donde va dentro la ecuación que vamos a transformar. Entonces, el método de la transformada de Laplace convierte las ecuaciones diferenciales lineales difíciles en solución de ecuaciones algebraicas simples. ¿A qué nos referimos? Que el manejo matemático que le vamos a dar a estas ecuaciones va a ser como si estuviéramos trabajando ecuaciones algebraicas. Va a ser muchísimo más sencillo y ustedes van a estar un poco más familiarizados con el procedimiento. Entonces, esa es una de las ventajas de realizar la transformada de Laplace a estas ecuaciones diferenciales. Entonces, acá tenemos un breve ejemplo como de estructura, sean f de t, f de t1, f de t2. Tres funciones cuya transformada de Laplace son respectivamente los que habíamos dicho anteriormente. La f se vuelve en mayúscula y la t la convertimos en s, indicando que a estas funciones o a estas ecuaciones se les aplicó transformada de Laplace. Si a un escalar, este escalar puede ser real o complejo, cumple se cumplen las siguientes propiedades de linealidad. Si yo tengo la transformada de Laplace de una suma, o sea, todo el conjunto lo tengo y es una suma, es igual a aplicar la transformada de Laplace del primer elemento más la transformada de Laplace del segundo elemento. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a tener un escalar A. Este escalar puede ser real o complejo. También lo de la transformada es similar a lo de lo que ustedes han visto de derivados integrales, que la constante o este escalar sale de la transformada y tan solo aplicamos la transformada a la función que sí depende del tiempo, como lo vemos acá. Tendremos nuestro mismo escalar y ya nuestra función transformada, utilizando la transformada de Laplace. La transformada de Laplace convierte una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Su solución se obtiene a partir de operadores básicas de álgebra. Como se dijo, vamos a tener una ecuación compleja. Aplicando transformada de Laplace nos van a quedar expresiones algebraicas para un manejo más fácil matemáticamente. Partimos acá, este sería nuestro primer ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial que la derivada es con respecto de la corriente de la bobina. Lo que tenemos acá es similar a los que hicieron el ejercicio eléctrico les dio algo similar. Aplicamos transformada de Laplace, entonces transformada de Laplace al lado izquierdo, transformada de Laplace al lado derecho. Aplicamos propiedad, entonces decir que la transformada de Laplace de todos estos elementos que se están restando, en este caso, es igual a la transformada de Laplace de cada uno de los elementos. Listo, entonces acá ya tendríamos nuestra expresión transformada de Laplace. Ahora miramos a lo que le aplicamos la transformada o la variable nueva que va a salir son esas las derivadas. Esas las derivadas. Entonces, si nosotros le aplicamos derivada de Laplace a la primera derivada de la corriente, ¿qué es lo que va a pasar con la derivada? Esa derivada se va a convertir en una S multiplicada por la variable a la que le estamos aplicando la derivada, que en este caso sería L, y ya la T la convertimos en una S. Esa es la única diferencia. Si tenemos una derivada de segundo orden, ¿qué es lo que pasaría? Ya sería S a la 2 y la misma variable acá al costado. Si fuera una derivada a la 3, sería S a la 3 y la derivada con la que estamos derivando a ese costado. Ya para las demás variables no hay ningún tipo de cambio. Lo único que hacemos es la constante sale. Esta función que está en el tiempo pasa al dominio S. Igual con esta, como no hay más derivadas, tan solo es reescribir la misma ecuación, indicando que se le aplicó la transformada de Laplace.
¿Hay alguna duda sobre este ejemplo? ¿No? Siempre pasa a ser ese, ¿cierto? ¿En qué parte? Ah, que lo de la transformada. ¿O qué Sí, parte? señor. Sí, 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 siempre. la Sí, transformada. sí, para esta actividad ustedes parten desde acá, desde la ecuación, porque yo se la doy en el anexo. Ustedes parten desde la ecuación diferencial y lo que tienen que hacer es llegar a la transformada. Eso es lo que tienen que hacer. Y Listo, después, perfecto. listo, vale. Entonces, la transformada de Laplace brinda la facilidad de trabajar las ecuaciones diferenciales como polinomios de variables S, donde S dijimos que era igual a, esto es, bueno, este símbolo, que mal creo que es ρ, más j omega, el cual es una variable compleja con parte real ρ y parte imaginaria omega, donde omega dijimos que es una relación directa con la frecuencia del sistema, en este caso sería nuestra frecuencia angular. Y la función que vamos a obtener al final va a ser una función denotada como GDS. ¿Qué nos indica esta GDS? GDS es la relación de la transformada de Laplace de la señal de salida de salida, señal de salida y la transformada de Laplace de la señal de entrada. Entonces siempre esa va a ser la relación de GDS para que lo tengan presente, por favor. Entonces, como en los ejercicios anteriores, decíamos que Y iba a ser nuestra salida y que U iba a ser nuestra entrada. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace, así nos va a quedar. Si nosotros decimos esta relación, salida sobre entrada, no que va a ser igual a nuestra función GS, que ya es la representación de la planta en el dominio de la frecuencia. Eso sería nuestro GDS. De esta forma se puede hallar la transformada de Laplace de las ecuaciones obtenidas en los análisis de los sistemas en el dominio del tiempo y representar su modelo matemático como función de transferencia. ¿Cuáles son las ventajas de la transformada de Laplace? Es una representación compacta de un sistema lineal como cociente de polinomios en S. Dijimos que va a ser una expresión en S, por lo que es transformada de Laplace. Y van a ver y va a ser un polinomio de orden S a la N. Puede ser orden 2, 3, 4, dependiendo del orden de la derivada. Asimismo va a ser el exponente de la S. Entonces, ¿cuál es la característica? Lo que habíamos dicho anteriormente, que va a ser una relación de la salida dividida entre la entrada. Eso es la función de transferencia. Y para poder llegar a esa función de transferencia, primero debemos haber hecho la transformada de Laplace para poder manejar todos los elementos como si fueran expresiones algebraicas. Permite predecir la forma de las señales sin necesidad de resolver la ecuación diferencial. Igualmente, nosotros no estamos dándole solución a la ecuación. ¿Qué es lo que hacemos? Simulamos la expresión matemática y el software nos da la solución. ¿Cuál es la solución? Pues como dijimos anteriormente, la solución es esta, el gráfico. El gráfico que estamos obteniendo con el software. Esa es la solución que nosotros le estamos dando. Tiene una interpretación inmediata en la frecuencia S igual a J omega, por lo que decimos que va en función de la frecuencia, una transformada en función de la frecuencia. Pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia o S. Es una propiedad del sistema independiente de la magnitud y de la naturaleza de la señal de entrada. Acá lo que nos dice es que sin importar qué sistema sea, es una propiedad y podemos aplicar transformada de Laplace para poderle dar un manejo más cómodo. Si se desconoce la ecuación diferencial que describe el sistema, se puede obtener su función de transferencia de forma experimental. ¿Cómo es de forma experimental? Excitando al sistema de entrada
de entradas conocidas y estudiando su respuesta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nosotros vamos a tener acá un bloque que va a ser nuestra planta. Y acá tenemos nuestra planta. Pero no tenemos la ecuación que nos represente la planta. Entonces nosotros podemos excitar el sistema con una variable u. Conocemos este valor u y conocemos nuestra salida y. Entonces podemos hacer una estimación de cómo va a ser nuestra planta. Obtener la expresión, una expresión matemática que represente esa planta sin necesidad de saber cuál es la planta. Se hace de forma experimental. Los polos y ceros en una función de transferencia. Las raíces del polinomio del numerador, acá denoto numerador, serán los ceros y los ceros se representan de esta forma. ZI, donde I es el número de ceros que haya. Que van a haber 1, 2, 3, 4 y ceros. Y las raíces del polinomio del denominador los vamos a llamar polos y están denotados con esta nomenclatura. Va a ser PJ. Igualmente dependerá del exponente el máximo exponente del polo. Asimismo serán los polos que tenga el sistema. El orden del sistema se corresponde con el grado del polinomio del denominador. Para nosotros definir el grado del sistema, si el grado 1, 2, 3, 4, lo que hacemos es mirar cuál es el exponente del grado del denominador. Y así sabemos si es de orden 1, 2, 3 o orden n. Miramos esta expresión, nos vamos al denominador. Podemos decir que la s, el exponente que acompaña a la s, sabemos que es un 1, entonces decimos que es de primer orden. Ya para el segundo miramos otra vez el denominador y vemos cuál es el exponente del s. El mayor exponente que tenga el s es este de acá. Es un 2, entonces podemos decir que es de orden 2. De orden 2 y así sucesivamente. Si hubiera con s de orden 3, pues decimos que es de un orden 3. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, los sistemas principales o bueno, la representación de un sistema se basa en orden 1 y orden 2. No hay más representaciones, ya el orden 3, 4, 5, ya se podría decir que es una combinación o dependiendo cómo se comporten los polos, podemos decir o es de primer orden o es de segundo orden. Cuando hablo de primer orden o segundo orden es cómo se va a representar esa gráfica. Digamos, cómo es la representación de una gráfica de primer orden, de esta forma. ¿Cómo es la representación de una gráfica de segundo orden? De esta forma más o menos. Entonces, ¿cómo sería una de orden 3? Pues toca analizar los polos y podría ser de esta forma o de esta forma. ¿Cómo es de un orden 4? Igualmente, toca analizar los polos o lo graficamos y puede ser de esta forma o esta forma. Entonces, ahí sí ya depende cuáles polos sean los más dominantes, así se va a comportar el sistema. Pero nosotros vamos a trabajar con orden 2. Para entonces ya ustedes saben cómo les debe dar el gráfico. Y si no estoy mal, todas son de orden 2. Acá nos dice, es una función de transferencia. Los ceros son las raíces del numerador, lo que habíamos dicho anteriormente, y los polos las raíces del denominador. Los valores de los ceros y de los polos son un indicativo respecto al comportamiento del sistema, si es estable o inestable, amortiguado o subamortiguado, etc. Así también los polos y los ceros nos dan indicaciones del comportamiento de la frecuencia del sistema. Acá tenemos una ecuación, esta sería, acá miramos esta ecuación.
¿Alguno me podría decir esa ecuación de qué orden es? Eh, Diego, Freddy o Aura, ¿me podrían decir alguno de ustedes esta ecuación de qué orden es? ¿Aló, aló? Primer orden. Creo que sería todo. ¿Me podría repetir otra vez? Diego, vamos escuchando a los tres. ¿Esta ecuación de qué orden es? Diego. Dije que estable. ¿De qué orden? Perdón, que no lo escuché. ¿De primero o de segundo? ¿O de otro orden? ¿O Freddy? ¿De qué De orden dice? segundo. Creo que de segundo. Diego dice que de segundo. Freddy Primer orden, instructor. y Aura. Segundo orden. Esto dijimos que el orden nos lo daba el mayor exponente del denominador. Si nosotros acá hacemos distributiva, acuérdense que es todo el denominador, no es solo una parte del denominador. De pronto cuando ustedes lo analizaron, ustedes solo tuvieron en cuenta esto. O solo tuvieron en cuenta esto. Y no se puede analizar de esa forma, uno debe analizar es todo el conjunto. Entonces si yo hago distributiva, porque para poder analizar todo el conjunto me toca hacer distributiva, ¿cuál sería el exponente de mayor orden? Sería este, al multiplicar S por S a la 2. Eso nos daría S a la 3. Entonces, para esta expresión, se dice que es de orden 3. Ya como nos dé gráficamente, ahí ya depende, ¿no? De cómo nos dé gráficamente. Pero así, matemáticamente, nosotros decimos, esta es de orden 3. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, se mira esto del denominador y ahí uno sabe el orden. ¿Vale? Pero en ese caso, ¿ojalá en orden 1 llegar hasta orden 1 o si queda en orden 3 sirve? Se puede. No, o sea, para darle solución el orden no importa. Tan solo estamos haciendo un análisis visual. Entonces estamos diciendo esta ecuación de qué orden es de tercer orden. ¿Por qué es de tercer orden? Porque al abrir todos estos paréntesis nos va a quedar un S a la 3. Sí, respondí su duda, Aura. Sí, señor. Vale, sí, acá hasta el momento no estamos analizando cómo nos va a dar el gráfico, si el gráfico es de orden 1 o orden 2. Lo estamos analizando en la ecuación y la ecuación nos dice que es de orden 3. Acá, volvemos acá. Miramos esta expresión. ¿Esta de qué sería? De orden 2. ¿Por qué? Porque el mayor exponente es de orden 2. Es para que lo tengan presente. Uno mira todo el denominador y con respecto a todo el denominador uno sabe el orden. Entonces toca, si hay paréntesis, como en este caso, abrir los paréntesis y mirar qué orden es. Sistemas de segundo orden. Considere que la función de transferencia de un sistema de segundo orden es de la forma, se podría decir que esta es como la forma estándar de una ecuación, una función de transferencia de segundo orden. La vamos a tener de esa forma, donde omega n es conocida como la frecuencia natural del sistema, lo que habíamos dicho anteriormente, y sigma es el coeficiente de amortiguamiento. ¿Dónde está sigma dentro de la ecuación? Acá. Entonces, este nos define el amortiguamiento que va a tener el sistema. Más adelante les mostraré gráficamente a qué nos referimos con amortiguamiento.
La dinámica del sistema depende de la ubicación de los polos de la función de transferencia, los cuales están dados. Así podemos calcular nosotros los polos del sistema de forma matemática cuando es una ecuación de segundo orden. Y dependiendo cómo estén ubicados esos polos en el plano complejo, sabemos si es estable, inestable, oscilatorio. Eso es lo que nos dicen los polos. Ahí ya de antemano, antes de graficar, nosotros sabemos si el sistema es estable, oscilatorio o inestable. Antes de hacer cualquier gráfico de esta expresión de segundo orden. ¿Cómo es que calculamos los polos de esta forma? Entonces esto nos va a dar, si ustedes se fijan, acá tenemos más menos. Como es de segundo orden, vamos a tener P1 y P2. ¿Y cómo tenemos ese P1 y P2? Pues reemplazando los valores en esta ecuación. Entonces nos va a dar un valor más, acá otro término. Esto sería en J. Y vamos a tener igualmente acá un valor menos otra expresión acá, J. Ahí tendríamos nuestros dos polos, teniendo en cuenta el más y el menos de esta expresión. Y sabemos de antemano que deben ser dos polos porque estamos diciendo que es de segundo orden. La anterior, como esta debe tener tres polos porque estamos diciendo que es de tercer orden. Entonces va a tener P1, P2 y P3. La cantidad de polos es con respecto al exponente de la S. Acá vamos a ver un poco lo que les decía del amortiguamiento. Dependiendo del valor de sigma, podemos tener los tres casos. ¿Cuáles son esos tres casos? Cuando sigma es de 0 a 1, bueno, de 0 a entre 0 y 1, sin contar el 1, son polos complejos conjugados en la parte izquierda del plano. Entonces, nos estamos refiriendo que estamos en esta parte del plano, la parte izquierda del plano imaginario. La parte izquierda del plano complejo. En este caso, se dice que el sistema es subamortiguado cuando el sigma está entre este rango. ¿Cómo calculamos el sigma? Pues acá vimos anteriormente cómo se calculaba. Pues no se calcula, tan solo se intuye de la ecuación que tenemos ahí, lo retiramos y miramos cuál es el valor. Resistente de 1, el sistema subamortiguado. ¿A qué nos referimos con el amortiguamiento? Es qué tan rápido se va a estabilizar. Si ustedes se fijan, entre mayor sea el número, más achatada va a estar la onda. Más achatada y se va a estabilizar. A eso nos referimos con el amortiguamiento. O sea, qué tantos botes o qué tantas oscilaciones va a dar el sistema antes de llegar a un punto fijo. Entre mayor sea, más rápido va a llegar a ese punto. O bueno, no más rápido, sino con menos oscilaciones va a intentar llegar a ese punto. ¿Vale? Entonces, cuando sigma es igual a 1, quiere decir que son polos repetidos, polos reales repetidos. El subamortiguado son polos complejos conjugados y el críticamente amortiguado o amortiguamiento crítico son polos reales repetidos. Quiere decir que tanto P1 como P2 y así sucesivamente van a ser iguales. Cuando sigma es mayor a 1, son polos reales distintos, el sistema será sobreamortiguado. ¿Listo? Que sería este caso de acá, que es sobreamortiguado. Esto sería ya la parte de cómo entenderlo de subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado con respecto al sigma. Si tienen alguna duda, de una vez me interrumpen, no hay problema. Y aclaramos la duda que tengan. ¿Vale? Sí, Vale, señor. listo, prosigo.
El teorema del valor final se emplea cuando se desea determinar el valor de una variable cuando se alcanza el régimen permanente sin necesidad de otro desarrollo matemático. El teorema del valor final se aplica a nuestra función. Bueno, vamos a tener h, que la estamos llamando como nuestra planta, y eso va a ser o la función de transferencia. Vamos a tener nuestra función de transferencia h de s, que esto va a ser igual a ¿qué? A la salida sobre la entrada, lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, para el teorema del valor final, lo que decimos es, vamos a decir que esta sería la expresión inicial del valor final. Límite cuando s tiende a 0 de h de s. Perdón, es esta. Esta es nuestra expresión inicial, esta no. Límite cuando... Acá. Vale, límite cuando s tiende a 0 de s por ys. Esa sería nuestra expresión. ¿Pero a qué es igual ys? Si miramos esta ecuación de acá, ys a qué va a ser igual? Pues a h sobre, perdón, por x. Esa sería nuestra y de s si nosotros la despejamos de esta ecuación. Pero que hemos dicho que es x. X es la entrada. ¿Y la entrada cuál es por lo general? Un escalón unitario. En Laplace, en la tabla de transformadas de Laplace, ¿cómo representamos nosotros un escalón unitario? Lo representamos de esta forma. Un escalón unitario es 1 sobre s. Entonces, si nosotros reemplazamos como esto está en s, porque acá estamos diciendo está en s, esto también está en s, pues debemos colocar también nuestra escalón unitario en s. Entonces nos quedaría y va a ser igual a ¿qué? A h por 1 sobre s. Que eso es lo que tenemos acá, que es igual y a h por 1 sobre s, que es lo que nos queda acá. Tenemos s en el denominador, s en el numerador, se cancela. Entonces nuestro teorema del valor final, cuando la entrada es un escalón unitario, hay que tener en cuenta eso, cuando la entrada es un escalón unitario, que es nuestro caso, todos los ejercicios estamos trabajando con un escalón unitario, nos va a quedar de esta forma que está acá. Esta sería nuestra ecuación del teorema del valor final. Vamos a ver ahorita cómo nosotros vamos a reemplazar en esta ecuación. La miramos de una vez. Bueno, primero se hace el ejercicio y después sí lo miramos. Entonces ya tenemos toda la teoría, cómo obtener la función de transferencia, cómo obtener el teorema del valor final. Vamos a proceder a realizar un ejercicio. Nos dicen, me pasé acá algo, no. Dadas las siguientes ecuaciones diferenciales que describen un sistema dinámico en el dominio del tiempo, hallar las ecuaciones del sistema en el dominio de la frecuencia. Tenemos acá dos ecuaciones que nos representa un sistema en el dominio del tiempo, un sistema eléctrico. Y hay algo que deben tener muy claro cuando vayan a hacer la transformada de Laplace, es desde el inicio saber cuál es la entrada y cuál es la salida. Y porque algunas veces, digamos en este caso, nosotros sabemos que nuestra entrada va a ser la fuente y se dice en el ejercicio que nuestra salida va a ser BC. Pero si ustedes se fijan, vamos a tener acá otra variable. Y L, esa es otra variable que tenemos ahí, entonces no la debemos de tener porque nuestra ecuación solo debe estar representada en entradas y salidas. Y esta es otra salida del sistema y L es otra salida. Pero acá nos están diciendo, vamos a analizar solo BC. Entonces, por eso esta variable no la necesitamos. Ya vamos a mirar más adelante
¿Cómo acomodamos la ecuación? La primera ecuación es esta, que tenemos acá. La derivada de la corriente de la bobina va a ser igual a 1/2 por el voltaje de entrada menos 3IL más 1/2 por BC. Eso va a ser nuestra primera ecuación. Aplicamos transformada de Laplace, tanto a la izquierda como a la derecha. Después aplicamos la propiedad de la resta o la suma en la transformada de Laplace, que es aplicar la transformada a cada uno de los elementos. Acá en este paso lo que hicimos fue aplicar la propiedad del escalar. El escalar sale de la transformada y ya finalmente aplicamos la transformada. La transformada de Laplace de la derivada, que es S, por la variable que vamos a derivar en S, 1/2, voltaje de entrada en S, menos 3, corriente de la bobina en S y base 1/2, voltaje del condensador en S. Acá ya tendríamos nuestra primera ecuación en el dominio de la frecuencia. Tenemos acá la segunda ecuación. Igualmente aplicamos transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Al lado derecho aplicamos la propiedad de la suma y de la resta. Después aplicamos la propiedad del escalar. Nos queda dentro de la transformada solo la variable. Y finalmente aplicamos la transformada. La transformada de Laplace de una derivada es igual a S multiplicado por la variable que estoy derivando. PC ya en S, porque estamos aplicando transformada, igual nos quedaría IL en S y BC en S. Ya en este caso tendríamos tanto nuestra ecuación 1 como nuestra ecuación 2 en el dominio de la frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos de antemano que esta es una variable de salida que no necesitamos. Tenemos que de alguna forma quitarla. Listo, ¿qué es lo que estaba diciendo? Importante tener presente cuál es la salida del sistema, porque las ecuaciones deben quedar en términos de las variables de entrada y salida únicamente. Salida y entrada. Entonces acá volvemos a decir, esta va a ser nuestra entrada, esta va a ser nuestra salida. Tenemos la ecuación 3, la ecuación 4, que son las ecuaciones 1 y 2, pero ya transformadas. ¿Cuál es la variable que no corresponde a entrada ni salida? Como dijimos anteriormente, es IL. Por tanto, se debe despejar esta variable en una de las ecuaciones y reemplazar en la otra ecuación. Eso es lo que debemos hacer. Acá se tomó la ecuación más pequeña, el cual es la 4. La tenemos de esta forma, la ecuación 4. ¿Y qué es lo que hacemos? Despejar IL. Como dijimos que al aplicar transformada de Laplace quedan expresiones algebraicas, entonces acá ya se le da el manejo matemático que ustedes conocen. Este término que está restando pasaría al otro lado a sumar. Después, para quitar el denominador, ¿qué hago? Multiplico toda la ecuación por 9. Multiplico toda la ecuación por 9, entonces me quedaría... bueno, que lo hicieron de otra forma. Lo que hicieron acá es, vamos a hacer la suma de fracciones. Entonces, para poder sumar un poco más rápido, lo que hacemos es multiplicar y dividir por la variable del denominador que nos hace falta. Entonces multiplicamos y por 9. Igual esto no está afectando porque si 9 dividido entre 9 es 1. Y ese 1 multiplicado por algo, pues va a dar la misma variable. Entonces es como si no afectara la ecuación. Nos sirve para poder ayudar a sumar fracciones más rápido. Como tienen bases iguales, se deja la misma base y se suman los numeradores. Entonces 9SBC más BC va a ser igual a 1 tercio por IL.
este 9 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría esta misma expresión, 9 sobre 3 por IL. Acá simplifico, 9 entre 3 nos daría 3, nos queda esta expresión. Y ya por último, como dijimos que la variable que debemos despejar es IL, este 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Esta es la ecuación 4. Esta ecuación que tenemos acá ya es la que reemplazamos en la ecuación 3. Acá. Esta sería nuestra ecuación 3. Y acá tenemos nuestra ecuación IL. Lo que hacemos es, en esta expresión donde haya IL, empezar a reemplazar. Listo, entonces tenemos esta expresión, la volvemos a reescribir acá. ¿Qué hacemos? El despeje de IL. Entonces dejamos todos los IL a un lado y el resto de variables al otro lado. Este IL que está acá al lado izquierdo lo pasamos al otro lado a sumar. Nos quedaría entonces el otro costado B1 y BC. Acá sacamos factor común que factorizamos IL y nos queda la S más 3, que es lo que nos queda acá. Y este S más 3. Este S más 3 ya sería nuestra ecuación. ¿A qué es lo que es igual IL? Dijimos anteriormente que era igual a esta expresión, que fue lo que calculamos despejando de la ecuación 4. Lo que hacemos es reemplazarlo. ¿Dónde lo reemplazamos? Aquí, en esta parte. Este sería el valor que vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que está acá en azul? Este sería nuestro IL reemplazado. S más 3 más el resto de variables. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos. Acá sí se hizo de esa forma. Se multiplica toda la ecuación por 3. Entonces, este 3 se iría con este de acá. Y al otro costado igual nos quedaría el 3 y el 3. Como a este lado tenemos el mismo denominador, lo podemos pasar al otro lado a multiplicar, que es lo que hicimos acá. Es una suma de fracciones, tan solo se deja el mismo denominador, que fue lo que hicimos anteriormente, y se pasa a multiplicar. Si hay alguna duda, preguntan de pronto en alguno de los pasos. Es importante que quede claro, pues por lo que ustedes deben hacer también este procedimiento matemático. De pronto si ven algo acá que ustedes no recuerden, lo podemos socializar para que les quede bien el procedimiento de ustedes, ¿vale? Entonces no les dé pena, y si cualquier duda de una vez preguntan, por favor. Listo, ya tenemos acá nuestra expresión sin denominadores. Acá lo que hicimos fue distributiva con este. 18, 2S, multiplicado por S más 3. Acá tenemos nuestras mismas variables, nos han tocado. Acá volvemos a hacer distributiva. ¿Cómo lo hacemos? De esta forma. Este por este. Este por este por este. Este por este. Y finalmente este por este. Hacemos distributiva. Si se fijan acá, el primer término es S, entonces nos quedaría S a la 2. Escribimos el 18 del BC tal cual otra vez. 18 por 3, 54S BC. Más, como este término no tiene S, tan solo se lo agregamos. Sería 2SBC por S, 2SBC. Y 2BC por 3 nos daría 6BC. Igual a lo mismo que tenemos acá escrito. Entonces acá miramos, ya cumplimos el cometido, que es lo que estábamos buscando desde el inicio, que todo nos quedara en función de las entradas y las salidas. Revisemos la ecuación a ver. Salida, 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 entrada, salida. Listo, ya la ecuación está como la necesitamos. Ahora lo que se va a realizar es obtener la función de transferencia. ¿Vale? Entonces, para obtener la función de transferencia, ¿qué se debe hacer? Dejar todas las salidas a un costado al igual y todas las entradas al otro lado. Si ustedes se fijan, en este costado tenemos entrada y salida. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos esto para el otro lado, que acá todas son salidas.
que fue lo que hicimos acá. Como está positivo, pasa a negativo. Y reemplazamos. Tenemos todo al lado izquierdo salidas, todo al lado derecho entradas. Aquí lo que hacemos es sumar variables iguales. Tenemos s cuadrado. No hay ningún otro s cuadrado en la ecuación. Entonces volvemos a reescribir el mismo. Para las variables que tienen s, tenemos estas dos. Nos quedaría 56 sbc. Y ahora las variables que no tienen s, que serían estas dos que están solo son bcs. Sería 6 menos 3, daría más 3. Y ya la entrada que no tiene con quién operarse. Ya tenemos la expresión lo más reducida posible que hacemos, sacamos factor común. ¿Qué sacamos como factor común? La salida, BC, y dejamos el resto de variables dentro que deben quedar todas en función de S. Y decimos, la salida que es BC la vamos a llamar YS. Entonces nos quedaría YS. Y la entrada que es B1 la vamos a llamar U. Nos quedaría de esta forma, pero acá es igual la transformada perdón, la función de transferencia. La función de transferencia GS es igual a Y sobre U, que es lo mismo que tenemos acá. Y sobre U. Entonces este valor que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. Y esta U que está multiplicando la pasamos al otro lado a dividir. ¿Y que nos quedaría? Ya la misma expresión de una función de transferencia, que sería de esta forma. Entonces esta es nuestra función de transferencia de este sistema. ¿Hay alguna duda de cómo se obtuvo la función de transferencia? ¿O que quieran que retomemos algo de lo que se hizo? Por el momento, bien, sí, señor. Listo. ¿Y los demás? ¿Alguna duda? Aura. Yo tengo que repasar otra vez cuando salga la grabación. Ah, vale. Vale, sí, señora. Listo. Entonces, pues, Entonces me perdí en varias partes, pero me toca repasarlo en la grabación. listo, vale, sí, señora. Igualmente, pues ahí en los foros o por Skype también se puede prestar la asesoría para que lo tengan presente. Bueno, entonces ahora miramos ya lo del valor final, que fue la ecuación que vimos anteriormente, que acá era igual esa ecuación, es el G de S, o sea, límite cuando S tiende a 0 de G de S, o sea, de la planta ya la función de transferencia. Entonces, esta sería nuestra ecuación. ¿Qué es lo que nosotros acá faltó colocar algo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Acá tenemos la ecuación y acá al otro costado tenemos, esto va por el límite de S cuando tiende a 0. Eso va al lado izquierdo. ¿Qué hacemos? Aplicamos el límite. ¿Y qué es aplicar el límite? Decir que todas las S valen 0, que es lo que hicimos acá. Y 0 por cualquier número que nos da es 0. Entonces nos quedaría 3 sobre 3. 3 sobre 3 es igual a 1. ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando nosotros tengamos nuestro gráfico, ¿él en qué valor se va a estabilizar? Pues él se va a estabilizar en 1 porque eso es lo que nos dice nuestro teorema de valor final. El teorema de valor final es el valor en el cual se va a estabilizar nuestro sistema. Y ese valor en el que se va a estacionar nuestro sistema se llama el estado estable, para que lo tengan presente. ¿Listo? Eso sería nuestro teorema de valor final. Ya nuestro estado transitorio se analiza es mediante los polos.
Entonces, encontrando las raíces del denominador de la función de transferencia, que es el mismo que analiza los polos, bueno, se determina la estabilidad del sistema, que era lo que habíamos dicho anteriormente. O sea, nosotros tenemos acá nuestro denominador y ¿qué es lo que hacemos? Obtenemos las raíces. Por MATLAB se pueden obtener o realizando un proceso de ya alguno de los casos de factorización para poder obtener las raíces de ese sistema. Entonces tenemos acá nuestro plano S o plano complejo, que nos dice todo lo que está al lado derecho de ese plano es inestable, todo lo que está al lado izquierdo es estable y todo lo que está sobre la línea, porque hay algunas veces que los polos quedan acá sobre la línea, es estable, pero es oscilatorio. Estable oscilatorio. Igual nosotros no queremos un sistema que sea oscilatorio, entonces se podría decir que también es un sistema no deseado. Acá podemos tener, estamos hablando de los polos en un gráfico. En el plano complejo los polos se representan con una X y los ceros se representan con un círculo para que lo tengan presente. Como estamos analizando los polos, por eso yo coloqué X indicando que son los polos los que vamos a analizar. Acá ya sería cómo ustedes lo deben implementar en MATLAB. Entonces debemos, vale, miramos acá rápidamente. Esto es una función de transferencia, pero lo que estamos diciendo es que vamos a tener polinomios. Se puede representar como polinomios. ¿Cómo nosotros guardamos polinomios en MATLAB o cómo almacenamos polinomios? Los almacenamos con este tipo de corchetes, corchete rectangular, indicando que es un polinomio. Entonces, si ustedes se fijan, decimos el numerador, solo un valor 3. Algo importante, el polinomio se debe organizar siempre del S mayor hasta la variable que no tiene S, o sea, 2, 1, así en orden decreciente. Siempre se debe organizar de esta forma porque así es que nosotros lo vamos a ingresar en el polinomio en MATLAB. Entonces tenemos nuestro denominador. Entonces colocamos el primer término, espacio, segundo término, espacio. Entonces esto es como MATLAB internamente lo toma de esta forma. El primer valor es S a la 2, el segundo es S y este es el término sin coeficiente, sin S. Así lo toma MATLAB. Por eso es que es importante colocarlo en orden decreciente para que MATLAB también lo pueda tomar en orden decreciente. Si ustedes tienen acá los números, las variables en desorden, MATLAB no lo va a entender. Él lo va a acomodar siempre de esta forma. Entonces así nosotros almacenamos polinomios, ¿sí? Debe ser de forma decreciente. Como se muestra acá, numerador, denominador. ¿Cuál es la función para nosotros obtener la transformada de Laplace? Es esta expresión de acá. Estamos hablando de MATLAB, ¿no? TF es Transfer Function. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a obtener la función de transferencia de esta variable en el numerador, esta variable en el denominador y la vamos a llamar ft. Ustedes la pueden llamar como quieran, pero acá sí debe ser de esta forma, TF, en minúscula, Transfer Function. Si ustedes se fijan, ya aplicando la transformada, ahí sí ya nos empiezan a aparecer las S. Por eso es muy importante el orden. ¿Vale? ¿Cómo tenemos ahora nosotros los polos? Como dijimos que los polos son las variables del denominador, hay una función en MATLAB que lo que hace es obtener, simplificar, obtener los coeficientes de un polinomio en general. O sea, no solo de funciones de transferencia, sino en general. Desde que sea un polinomio, yo utilizo la función root y él me obtiene esos coeficientes. Entonces la aplicamos sobre esta función, este término acá. Y nos dan dos polos. De antemano ya sabíamos que eran dos polos. ¿Por qué? Por lo que dijimos que el S era de grado 2. Entonces van a haber dos polos. Según lo que se ha dicho, así, este sistema es estable o inestable, según este gráfico. Acá dijimos que todo lo que estaba al lado izquierdo era estable. Según los polos que tenemos acá, el sistema es estable o inestable. ¿Alguno me podría decir?
Aura, Pedro. Yo digo que es estable. Vale, porque dice que es estable. Porque quedaron con término menos. O sea que quedan a la izquierda. Y los demás que dicen, Freddy y Diego. Y también que es estable por lo que ahí él estaría Y en cero, creo que es. Sí, Y0, listo, ese sí, esa parte. Acuérdense que, listo, entonces les complemento. Sí, es estable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos los polos vamos a tener una parte real, que dijimos que era sigma, más, o bueno, menos una parte imaginaria. Entonces, si ustedes se fijan, esto como no tiene la I acá, no tiene, entonces vamos a decir que es la parte real. Y nuestro plano complejo es el eje X, es real, y el eje Y es imaginario. Entonces, si ustedes se fijan, como este es real, va a estar al lado menos. Yo borro esta. Como es real, va a estar al lado negativo de los reales. ¿Sí? Deben tener en cuenta eso. O sea, no es solo el signo, sino si es real o imaginario. En este caso son reales al lado izquierdo. Si hubieran dado valores imaginarios, hubieran quedado hacia abajo, sobre el eje. Entonces ahí ya no podíamos decir que era estable o inestable, ¿vale? Pero en este caso sí. Si son valores reales negativos, ya de una vez podemos decidir ese es un sistema estable. Listo. ¿Cómo nosotros graficamos eso en MATLAB? Los polos. Tan solo nosotros colocamos esta función RLOCUS de la función de transferencia. ¿Cuál es nuestra función de transferencia? Esta que definimos acá anteriormente. RLOCUS, ¿qué es lo que hace? Nos grafica los polos y los ceros de nuestra función de transferencia. ¿Cuántos ceros tiene nuestra función de transferencia? No tiene ceros. ¿Por qué no tiene ceros? Porque en el numerador no hay S. Entonces, por eso sabemos que no tiene cero. Por eso, si ustedes se fijan, no hay ningún círculo dentro de nuestro gráfico de RLOCUS. ¿Y cuántos polos tiene? Dijimos que son 2 porque ya los calculamos. Y si ustedes se fijan, esos son los polos que tenemos acá. Menos 0.5, que es este de acá, denotado con una X. Y menos 3.056, que es el que tenemos acá, denotado por otra X. Entonces, eso es lo que nos hace RLOCUS. Si nosotros tuviéramos más polos, él igualmente todos me los va a colocar en este plano complejo. Todos los que hayan, él todo me lo va a graficar. ¿Vale? Polos con X, ceros con círculos. Esto para que lo tengan presente. Esto es parte del código que ustedes deben hacer para el desarrollo, para comprobar que lo que hicieron está bien. ¿Vale? Hay otras dos funciones. ¿Qué es lo que hacen estas otras dos funciones? El PZMap, que también igualmente grafica los polos y los ceros, sin tener en cuenta estas líneas, tan solo de una vez los va graficando. Y el step, ¿qué es lo que hace el step? El step es la representación de nuestro escalón unitario, el que hemos estado usando para alimentar los sistemas o para aplicarles alguna fuerza. Listo, eso es lo que hace. Entonces acá lo que estamos diciendo es, vamos a agregarle al sistema, implementarle un escalón unitario a ver cómo se comporta. Entonces el sistema se comporta de esta forma. Es un sistema estable, se estabiliza en 1, que eso fue lo que vimos anteriormente con el teorema del valor final, que fue el que calculamos acá. ¿Dónde se estabiliza? En 1. Si ustedes se fijan, también, aunque la ecuación es de segundo orden, ¿cómo nos está dando el gráfico? Como una ecuación de, bueno, esta es de segundo, pero ¿por qué nos da de esa forma? Por lo que está amortiguado. Entonces, lo que habíamos dicho también acá anteriormente, que es críticamente sobreamortiguado. Pero miramos acá. Sobreamortiguado, o sea, nos está dando de esta forma. Quiere decir que el sigma
es mayor a 1. Entonces, por eso no nos da esa forma. Entonces, esas son las dos funciones, pzmap para de una vez graficar todos los polos y los ceros, y el step para ver el comportamiento del sistema frente a un escalón unitario. Este mismo gráfico es el que les debe dar en Simulink. Si ustedes quieren saber si lo que hicieron en Simulink les quedó bien, les debe dar este mismo gráfico. Si les da diferente es porque hay algún error o en MATLAB o en Simulink. Entonces ahí ustedes ya revisan, si se fijan también para que lo implementen en Simulink. Acá tenemos el tiempo. Simulink por defecto marca 10, entonces nos hubiera dado por acá. En este punto no vemos el comportamiento del sistema, entonces es importante. Hacemos el step, nos dice 120 segundos. Entonces este mismo tiempo es el que colocamos en Simulink, ya para simular. Entonces hagámoslo rápidamente. Les voy a mostrar rápidamente cómo se implementa en Simulink. ¿Hay alguna duda? De pronto sobre el desarrollo o algo para lo de la actividad. Bueno, les vuelvo como a explicar esta parte para que ustedes sepan cómo ir desarrollando. Ya después de que ustedes hacen todo el procedimiento, sí vamos a hacer un resumen para que ustedes aterricen qué fue todo lo que se hizo. Ustedes van a tener sus ecuaciones en el dominio del tiempo. Esas ecuaciones le aplican transforma de Laplace. Si las expresiones ya vienen con entradas y salidas, lo único que hacen es salidas a un costado, entradas al otro costado. Si hay alguna variable adicional, lo que hacen es despejar en una, reemplazar en la otra. Que fue lo que hicimos. Teníamos una IL que no la necesitamos, la despejamos y la reemplazamos en la otra ecuación. Ya después de hacer todo ese proceso matemático, nos va a quedar nuestra función de transferencia, lo cual que es salida sobre entrada, que sería esta expresión, la función de transferencia. Ya teniendo la ecuación de transferencia, lo que procedemos a hacer es el teorema del valor final. ¿Qué es el teorema del valor final? Todas donde haya S se vuelve 0 y tan solo nos quedan las constantes. ¿Para qué hacemos eso? Para saber en qué valor se va a estabilizar nuestro sistema. En este caso dijimos que era 1. Después de saber en qué valor se estabiliza, vamos a mirar el comportamiento. ¿Cómo miramos ese comportamiento? Tan solo haciendo el ROT o teniendo los valores, las raíces del denominador, que fue lo que hicimos acá. Sería el siguiente paso. Colocamos nuestra función de transferencia. Hacemos lo de los polos. Miramos si la parte real de ese polo obtenido es negativa, podemos decir que es estable. Ya sabiendo, todos los sistemas que estamos trabajando son estables, deben dar estable. Si la parte real a ustedes les da positiva es porque tuvieron algún error ya en el procedimiento. Entonces ahí para que retomen esa parte. Viendo mientras tanto esto que es un poquito demorado. Listo, ya después de tener eso, lo que hacemos es graficar los ceros, graficar los polos con el pzmap y aplicamos un step para ver cómo es el comportamiento del sistema. ¿Para qué nos sirve? Para mirar si es amortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado, e importante el tiempo, porque este es el tiempo que vamos a colocar ahí mismo en Simulink. Y ya eso sería la parte como matemática con parte de MATLAB. Ya les voy a mostrar cómo se haría en Simulink y vamos a ver el bloque para... Tutor, disculpe, esos 120 se le va a dar, no importa el ejemplo que sea, cualquiera de No, los 5 depende ejemplos o de la depende. planta. Ah, Cada planta se estabiliza en un tiempo diferente, sino que el step ya él sabe en qué tiempo es y una vez me lo grafica en ese tiempo, con el step. Pero en Simulink no sabe, Simulink siempre marca 10 segundos. Entonces esto nos sirve como una guía para saber cuánto tiempo hay que poner en Simulink. Listo, entonces nos vamos acá. De acá, del primero sacamos nuestro scope.
Sacamos de acá. Solo eso. Acá de continuous sacamos este bloque que se llama transfer function, con el que vamos a hacer nuestra función de transferencia. Y acá en source sacamos el step. Vamos a agrandar un poquito más este bloque para que se vea bien la ecuación. También nos sirve para ver errores. Y nos dice acá, coloquemos nuestra ecuación, que sería esta. Cuadro esto. Listo. Tiramos nuestra ecuación, nos dice que el primer término es un 3 y ya los otros deben ir en orden decreciente. Y si 3. Ahí ya tenemos nuestro polinomio. Lo agrandamos esto un poquito y ya se ve. Nuestra función de transferencia y nos dice que 120 segundos. Y lo corremos. Y si se fijan, ahí tenemos el mismo gráfico que estamos obteniendo acá con el step. Vale, entonces para que ustedes lo tengan ahí presente, necesitamos crear una perturbación. Entonces, ¿cómo creamos esa perturbación? Vamos acá a un bloque de constantes. El de suma. Y agregamos la perturbación. Vamos a decir que la perturbación se va a agregar, dice que de 1 unidad y 5 segundos. Como ahí agregamos 5 segundos, acá coloquémosle 130, que va a demorar más en estabilizarse. Y lo corremos. Ustedes si se dan cuenta, ahí vemos la perturbación. Si queremos acercarnos acá mismo nos podemos acercar. Si nos acercamos un poco. Listo acá. Entonces ahí vemos que justo en el segundo 5 hay una perturbación. En el segundo 5 él se demora en responder. Entonces ahí vemos lo de la perturbación. En el momento 5 y pues él ya no se estabiliza en 1 porque estamos diciéndole que se agrega una perturbación de una unidad. Entonces él, ¿qué es lo que hace? Se suma. Vamos a agregarle una perturbación. Como el teorema del valor final nos dice que él se estabiliza en 1, pero si nosotros agregamos una perturbación de 5, ¿él dónde se va a estabilizar? Ya sería en 1 más el 5 que estamos agregando. Podemos ver igualmente se ve la perturbación y todo. Esa sería la implementación del MATLAB. Ya de la función de transferencia, si se fijan, ya es mucho más sencillo que el paso anterior. Tan solo es utilizar este bloque, que lo sacamos de acá de continuous, de transfer function. Y eso sería ya acá por la parte de MATLAB. ¿Hay alguna duda sobre esta parte o sobre estas últimas presentaciones? Todo bien por el momento. No, señor. Listo, entonces... Vale, entonces eso sería todo por esta web. La próxima semana será un CIPAD donde profundizaremos un poco más sobre lo de la transformada, serán más ejercicios simulados.
De pronto, si ustedes tienen alguna duda, también la podemos socializar ahí directamente. Y pues sí, eso sería todo. Muchísimas gracias por estar acá presente y pues ya nos veríamos en la próxima web. Muchas gracias, instructor. La grabación la tenemos dentro de unos minutos. Sí, pues lo que me demore subiéndola, pues yo creo, pues yo pensaría que yo mañana les comparto, pues como he hecho anteriormente, les comparto el link en los foros y se los envío por mensajería interna para que ustedes tengan ahí. Igual, yo como la subo a mi canal de YouTube, ahí va a quedar, en dado caso que usted de pronto no se los envía, aunque yo se los voy a enviar, pero ahí ya va a quedar esa información en el canal. ¿Vale? Ok, muchas gracias, instructor. Listo. Muchas gracias, doctor. Vale, Gracias. entonces que estén muy bien y pues gracias por estar presentes. Hasta luego. Buenas noches.